Una vez tuve la ocasión de poder estar arriba de una montaña, al lado de un ecólogo, contemplando desde lo lejos una cantera, a lo que yo dije que me parecía hermosa la visión al ver aquella cantera que era tan grande y tenía las excavadoras y todo lo que sucedía en la escena en conjunto con el paisaje, a lo que entonces el ecólogo dijo que cómo me podía parecer bello si eso era una explotación intensiva de recursos. Y aunque ahí en el mismo momento, también por el momento de la situación, que era como un momento de irse del sitio y tal, no llegué a responder, digamos, pero sí que aún así estuve pensando sobre cómo podría organizar mi respuesta, digamos, porque esto tiene que ver con algunas reflexiones estéticas y existenciales, que también morales, que he tenido sobre cómo nosotros percibimos, sentimos o pensamos cosas que llamamos naturales o artificiales. Porque, primero de todo, hay una vinculación entre aquello que se disfruta con un gusto estético, que se percibe como una estética, como arte, como algo increíble, se vincula con lo bello en un sentido de que tiene que ser agradable, pero al mismo tiempo también se vincula con lo bueno. Se considera que cuando algo es bello, entonces también es bueno. E incluso puede haber gente que justifique alguna superioridad moral de la naturaleza frente a la artificialidad, por decirlo de alguna manera, a través de la estética, es decir, no, mira, es que si te fijas, los bosques son más bellos, o el mar, o no sé qué, y luego mira nuestras ciudades que son grises, pero yo creo que en toda esta consideración, que es importante porque tiene que ver con muchos debates sobre cómo tenemos que orientar el futuro de nuestra civilización, tanto ya sea para hacer frente, cómo hacemos frente a la crisis ecológica, o cómo orientamos la tecnología, qué cosas tenemos que buscar, y bueno, en general esto. Es importante entonces que se debata sobre la estética de lo natural y lo artificial, porque de cierta manera nosotros solemos vincular cómo es una cosa con cómo se ve. Claro, por ejemplo, nuestras ciudades, que suelen ser muy grises, llenas de contaminación, con los coches, con el ruido, con todo. Claro, también la estética de cómo tenemos las ciudades va acompañada de la situación laboral, de problemas, de estrés, de corrupción, incluso no sé si hay incluso estudios que vinculan el nivel de limpieza de barrios con su nivel de criminalidad, o algo así me suena, que me puedo equivocar perfectamente. Y con esto no quiero decir tampoco que tengamos que discriminar a personas según su nivel que nos parezcan más o menos bellas, tal, no. Yo no me estoy refiriendo a eso. Porque en este vídeo, cuando estoy hablando de estética, me estoy refiriendo a la percepción sobre las cosas, los ambientes. Por poner un ejemplo, si tú te vas a otro país, podrás ver y tomas café, podrás darte cuenta de que el café ahí sabe distinto, como también las personas. Todo se ve distinto, todo se siente distinto, incluso cuando en teoría hay las mismas especies y cosas en ese país. Es diferente porque es un lugar distinto con otra estética, que a lo mejor esa sociedad puede tener fenómenos muy parecidos a la nuestra, pero aún así puede haber una diferencia. Y esto, si nos movemos más por el espacio y el tiempo a lugares donde haya culturas muy diferentes, o incluso en otros tiempos, claro, podemos tener una percepción estética de ese lugar, de qué era eso, y también esa percepción, esa estética se vincula, ya sea de manera más propia o casual, con el resto de cosas de su tiempo, de manera que, por ejemplo, nosotros, al ver cierto tipo de escenas con un castillo, con cierto tipo de armaduras,
ya con esa estética nos viene a la mente la Edad Media y lo que consideramos y pensamos que significa representar la Edad Media. Un autor que tengo pendiente de repasar y un libro que algún día quisiera leer es Kant, que tiene un libro que es este, que es la crítica de la razón pura, y en este libro Kant básicamente se pone a pensar en cómo funciona la mente humana y claro, entre otras cosas, una de las conclusiones a las que llega es, vale, nosotros tenemos un sujeto que somos nosotros y los objetos que están delante de nosotros a nuestro alrededor. Nosotros no captamos los objetos tal y como son, porque tenemos unos sentidos que son los medios por los cuales los podemos procesar. De alguna manera nosotros tenemos que poder captar los objetos, no los podemos captar en sí mismos, sino que tiene que haber una especie de intermediario, un sentido, un algo a través de lo cual nosotros captamos los objetos y claro, eso pasa por unas categorías a priori en nuestra mente, que nuestro cerebro, que procesa de cierta manera lo que nuestros sentidos han captado. Y esto, claro, no son las cosas en sí mismas, y luego, aparte de esto, claro, nos podemos poner a pensar en todos los sesgos que tenemos los humanos y entonces, pensando sobre estas cosas, es cuando nos damos cuenta de que la belleza y la estética son subjetivas, dependen de los sujetos, se construyen. Claro, y en este sentido eso es importante porque aquí, vale, cabe la pregunta de, vale, entonces, esto significa que la belleza o estética de lo natural o lo artificial es contingente. Y esta palabra que no se suele usar lo que significa es que es de una manera, pero que podría ser perfectamente de otra manera, que no tiene por qué ser así. Y en este sentido, por ejemplo, lo grises que son nuestras ciudades o los corruptos que están nuestros sistemas, y todo tipo de cosas son contingentes, porque sean más o menos probables, son cosas que podrían ser de otra manera diferente y que se pueden cambiar. Y, es decir, de hecho, la misma naturaleza podría haber sido de otra manera, si la evolución hubiera sido diferente. O incluso también nos podemos cuestionar hasta qué punto la naturaleza es como la entendemos, porque a lo mejor la estamos esencializando pensando que es como una cosa que ya está dada, o a lo mejor incluso estamos esencializando la naturaleza pensando que es como una cosa, que es como una especie de categoría fundamental ontológicamente de la existencia y que por eso es inmutable y que los humanos hacemos como una especie de corrupción construyendo por encima, pero claro, ahí puede haber un problema y es qué pasa si la realidad de la naturaleza es que es dialéctica, que sigue un proceso por el cual se va autodefiniendo en lugar de que haya una esencia de lo que es la naturaleza ya dada, sino que se va autodefiniendo de manera que con toda la gradualidad del proceso, poco a poco, cuando los humanos van surgiendo y evolucionando, como forman parte de la dialéctica de la naturaleza, también forman parte de la naturaleza de forma tal que lo artificial también es natural porque forma parte de esta dialéctica de la naturaleza. ¿Qué ocurre? Pues que en ese caso, la estética de lo artificial es la estética de un entorno natural que nosotros antropocéntricamente hemos separado de la naturaleza. Y esto nos lleva a la romantización de estéticas y además a cómo se suele entender y pensar en lo artificial y en lo natural. Pero esto lo veremos en el siguiente vídeo.